que no sé, que uno de los animales más inteligentes es, no sé, el delfín. Lo hace principalmente viendo el desarrollo de su corteza cerebral, lo cual tiene que traducirse en la posibilidad de desarrollar y evolucionar funciones mucho más elaboradas. Entre comillas, eso es lo que nos hace superiores, digamos. Porque ¿están de acuerdo ustedes que el ser humano es la especie superior sobre el planeta? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Tiene el cerebro más desarrollado de todo. ¿Por qué no? Lo pregunto. Si me dice no, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Considerando justamente esos factores en el desarrollo de la corteza, habilidad, etcétera, yo creo que sí. Pero también eso, la gente puede tender a pensar que no es importante. Quizás está la discordia de que no. Puede tener que ver con el porcentaje de acceso que tenemos a nuestro cerebro. Porque entiendo que el delfín utiliza un mayor porcentaje del cerebro que el ser humano. ¿Cuánto ocupa el ser humano más o menos? Alrededor del 5%. Un poquito más. Hay algunos que ocupan menos, sí, depende. Pero es como 15, 20, pero yo también he visto alguna entrevista a neurólogos que en realidad eso es como un mito, en realidad se ocupa todo el cerebro. Es discutible, pero entonces ustedes consideran que no somos la especie superior en la Tierra. Pero si de lo que es capaz el ser humano de construir, de proteger, de... ¿Por qué no? Pero eso es a corto plazo. Eso es a corto plazo, pero a largo plazo nos estamos destruyendo. Estamos destruyendo nuestro hábitat. Las especies silvestres se proveen sus propios recursos. Nosotros no somos capaces. Si nos corta la luz, quedamos refrigerados sin comida. Nos corta la luz, se desaparece en el mercado. Salvo depredar. ¿Estamos depredados no somos? O una especie silvestre. Depredar es como saquear los supermercados. Claro. Quizás Somos súper limitados cognitivamente. ¿Sí? a ver si vamos a aplicar el nivel de inteligencia de practicidad que tenemos. Quizás va por eso. Podríamos haber utilizado mucho mejor, considerando de que, como vimos la otra vez en la cadena trófica, no calzamos, pero sí podríamos tener una visión de protección de mejoramiento en vez de hacer todo lo inverso que hemos hecho hasta ahora. O sea, yo estoy de acuerdo en que la Tierra sin el ser humano estaría súper. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero, en mi opinión personal, en todo caso, yo creo que sí somos la especie superior, la más evolucionada. Que no sepamos cómo usar esa inteligencia es otra cosa. Que aparezcan estos pensamientos de codicia, de querer tener, es otra cosa. Pero si analizamos al ser humano así, un escaneo así de sus capacidades, es la superior mejor. O sea, si el ser humano se corta la luz y se vuelve loco, es un tema cultural porque lo han acostumbrado a vivir dependiendo de la luz. Pero el ser humano vivió millones de años, no millones, no sé cuántos, pero La historia de un tiempo más corta. sí, no millones. Pero el ser humano pudo vivir sin luz mucho tiempo, sin teléfono mucho tiempo. Bueno, pero en términos biológicos, el que tiene la corteza cerebral más desarrollada de todos los animales es el ser humano. Si lo que haga cada uno con su corteza cerebral ya es... Le estamos metiendo las patas, O al revés, los humanos somos animales, ¿cómo era la palabra? No importa, somos animales humanos. Somos humanos, profesor. Sí. La cantidad sexual también tiene que ver con el inteligencia. ¿Sabes que sí? Se postulaba que el nivel de primero el desarrollo de los hemisferios y de las circunvoluciones y de las cisuras, mientras más profundas eran, en realidad mientras más profunda tenga estas divisiones, hay más tejido en el fondo. Pero por ejemplo analizaron los cerebros de algunos genios que han habido en la historia y
y no eran diferentes a así como un cerebro musculoso, ¿sí? Con las venas gruesas. No. Al final es como se usa también. ¿Cómo se entrena? Sí, eso. ¿Uno nace o se hace? Hay inteligencia innata, digamos. Pero yo creo que son casos, no sé, en realidad. Sí, no, o sea, existen, o sea, me olvido, ¿quién fue el que hizo su primera sinfonía a los 6, 7 años? ¿Mozart o Beethoven? No me acuerdo. Mozart. O sea, algo viene, a propósito de las vidas pasadas, algo viene de algún lado, no sé. ¿Perdón? Encuentro un genio de todo en que puedo crear sinfonías sin escuchar. Qué loco eso, es que eso es como el árbol que cae si no hay nadie que lo escuche. O sea, él sentía sus composiciones, pero no las escuchaba. La sinfonía número 9 dicen que la hizo solo un árbol mientras caía una hoja. Sí, ahora dicen que el genio crea y el inteligente copia. O mejor, ya con uno te Entonces, ustedes me desvían todo el rato. Entonces tenemos nuestro cerebro primitivo encargado de, dice, las emociones, los instintos. Pero ojo que aunque nosotros los seres humanos tenemos una corteza cerebral muy bien desarrollada, usemos o no, estoy de acuerdo, de todas maneras sigue estando influenciado por nuestro cerebro primitivo. Es decir, cuántas veces nuestro razonamiento se ve opacado por nuestras emociones. O la razón frente al instinto de proteger a un hijo o de supervivencia, digamos. Entonces, aunque tenemos esta corteza bien definida, siempre está influido por el sistema límbico, por este sistema primitivo, el cerebro primitivo. Insisto, unos más primitivos que otros. El hipotálamo, y este es uno que vamos a conversar bastante. Ya habíamos hablado algo del hipotálamo cuando lo asociamos con la glándula pituitaria, pero en realidad el hipotálamo tiene funciones claves como el control del apetito, de la sed, de la termorregulación, y va muy de la mano, asociado al siguiente órgano que es el tronco encefálico. El tronco encefálico es como la unión del encéfalo y da origen a la médula espinal. Y vamos a ver más adelante que en el tronco encefálico se controlan gran cantidad de funciones como los latidos cardíacos, el ritmo respiratorio, este ciclo de sueño y vigilia, reflejo pupilar, por ejemplo. En gran parte también regula, porque está muy unido al cerebelo, los movimientos voluntarios. Porque el cerebelo, finalmente, que es el último órgano que nos queda acá atrás, que se llama muy parecido al cerebro, pero en realidad su función es bastante distinta. El cerebelo es lo que llamamos un órgano coordinador. ¿Sí? Su principal función es recibir información para coordinar y hacer fluidos y coordinados, insisto, porque coordinación es la palabra clave, todos los movimientos voluntarios del individuo. Porque, por ejemplo, cuando caminamos y el hecho de que si mi pierna derecha va adelante y mi brazo izquierdo va atrás, esa coordinación, que lo que busca un poco mantener el equilibrio, está dada por el cerebelo, totalmente involuntario. Lo que conversamos cuando bajábamos una escalera, ¿sí? Y nosotros vamos pendientes del teléfono, sin embargo, inconscientemente, y eso de inconscientemente en realidad es porque el peso le cae a estos sistemas, que inmediatamente se memoriza el alto del peldaño, por lo tanto yo los siguientes peldaños ya abajo y está todo regulado y yo no estoy pensando en cuánto debo contraer mi músculo de las piernas y relajar los otros músculos, digamos, para que este movimiento además ocurra de manera fluida. Toda esa información, todos esos movimientos son coordinados por el cerebelo. Ahora, para que el cerebelo pueda coordinar algo, igual que en cualquier empresa, digamos, necesita información, que le den información para poder tomar decisiones de qué es lo que debe hacer. ¿De dónde recibe información el cerebelo? Principalmente de los
el sistema vestibular, ¿sí? El que regula el equilibrio, y de los propios sectores. ¿Tenemos claro lo que son los propios sectores? La propiocepción. ¿No? Sí. La propiocepción es la capacidad que tenemos de conocer la disposición de nuestro cuerpo en el espacio. O sea, es la capacidad que tengo si en este minuto yo cierro los ojos y me pregunto, ¿dónde está mi mano derecha? Sé que la tengo dentro del bolsillo. O si me pregunto, ¿dónde está mi pierna izquierda? Sé que está más atrás de la derecha y no estoy mirando. ¿Cómo puedo saberlo si no estoy mirando? Es decir, alguien le está entregando información a mi sistema nervioso que no tiene que ver con los órganos de los sentidos. Esa información la entregan los propios sectores. Le entregan información al sistema nervioso sobre la ubicación, principalmente de nuestras extremidades. Por lo tanto, ¿dónde tendrán que estar ubicados esos receptores? No en todos lados. Los receptores están en el sistema nervioso periférico, que tienen que estar en alguna parte alrededor que llevan la información al central. Es decir, ¿cómo yo me doy cuenta que mi pierna izquierda está atrás? Sin mirarla. O sea, yo pienso en mi pierna y sé que está ahí. Que algo en músculos, tendones, ligamentos, articulación. Ahí están como los sensores y no en piel. No en piel. ¿Por qué en piel? A ver, ¿por qué asocias a la piel? Porque la sensación, por ejemplo, la sensación de frío en mi pie izquierdo. Por eso, Detecta, te das cuenta que tienes frío. sí. Pero ¿dónde está tu pie izquierdo en relación a tu, podríamos llamarlo, frente a tu eje longitudinal? O a tu eje, ¿cómo se llama? De gravedad, tu centro de gravedad. No pasa por receptores de frío, de calor. Si tú además dices, y ese pie que está sintiendo frío, ¿dónde está en este minuto? Primero detectaste el pie izquierdo, después. Claro. Esto está muy relacionado, ¿han escuchado el síndrome del miembro fantasma? Sí. Que ocurre después de la amputación. En que se sigue sintiendo como que el miembro estuviera ahí. El miembro amputado. Y eso es porque existe cierta memoria en los propios sectores, porque los propios sectores son receptores unidos a neuronas sensitivas, es decir, la propiocepción es una sensación. ¿Sí? Y por lo tanto, como hay memoria en esa información, si yo cierro los ojos, puedo imaginar que está mi pierna ahí. Sin embargo, está amputada. Eso se asocia también en casos más complicados a dolor o otro tipo de sensaciones en ese miembro amputado. Entonces, para que el cerebelo, claramente entonces una información muy importante para el cerebelo, saber en qué minuto, cada segundo, dónde está ubicada y cómo se están moviendo mis articulaciones. Y qué músculos se están contrayendo y cuáles relajando. Está el concepto de músculo agonista y antagonista, ¿cierto? Para que un movimiento se realice, tiene que haber un músculo que se relaje mientras que el antagonista se contrae. Bueno, los propios sectores de los músculos permiten de que o contraigo uno o relajo el otro. Por eso el cerebelo, su función es de coordinar, integrar información y tomar decisiones
En realidad, si segundo a segundo me quedo corto. Milisegundo a milisegundo que yo estoy mandando información y nuestro sistema nervioso está disparando miles de impulsos eléctricos para que uno pueda caminar así de manera muy natural, sin siquiera tener que preocuparse de caminar o de mantenerse en la postura que corresponde. Ahí es donde aparece entonces el sistema vestibular. ¿Dónde se ubica el sistema vestibular? Entendiendo el comúnmente llamado sistema, el centro del equilibrio. ¿Dónde se ubica? ¿Perdón? Perdón, ¿me escucho? ¿Oído medio? Oído medio, ya. ¿Sí? Y yo debo confesar esto, yo hasta el año pasado también pensaba que está en el oído medio. Porque en el oído medio, ¿qué hay? Recordemos anatomía. La mitad del oído. Ya, tenemos oído externo, que termina ¿dónde? Conducto del oído externo termina en el tímpano. Y luego del tímpano viene el oído medio. ¿Qué hay en el oído medio? Huesecillo, ¿cierto? Hay tres huesos. Además, el oído medio tiene un conducto que lo comunica con la faringe, ¿sí? ¿Qué se llama? Sí, trompa de Eustaquio. ¿Y dónde está el sistema vestibular acá? Está más adentro, está en el oído interno. Adentro tenemos un caracol, por eso se llama cóclea. Y además acá tenemos los canales semicirculares. Que si nosotros los separamos, está formado por dos estructuras de esta forma. Más canales semicirculares, que los canales semicirculares están distribuidos de tal manera que cubren las tres dimensiones en las que uno se puede mover. Aquí tenemos el sáculo y el utrículo. Sí, ¿cierto? Sí, no han escuchado. Bueno, pero no más que eso. Ahora, ¿cómo funciona el sistema del el sistema del equilibrio? El sistema vestibular. De hecho, por eso el nervio auditivo, el octavo par craneal, ¿cómo se llama? Vestíbulo coclear. Porque trae información desde el sistema vestibular y de la cóclea, que es el sistema auditivo. Por eso cuando alguien tiene problemas es que yo no sé de dónde nace, sabes que tengo problemas de oído medio, me ando como mareado, pero no es oído medio. Lo que pasa es que los canales anatómicamente están sobre el oído medio, ¿sí? Está en el oído interno. ¿Cuál es la prueba que se realiza cuando alguien sufre de vértigo, tiene estos síndromes vertiginosos? La prueba del octavo par, precisamente. ¿Cómo funciona el sistema del equilibrio? ¿Qué hay dentro de estos canales semicirculares? Hay un líquido que se llama, todo esto está relleno de líquido, que se llama endolinfa. Y suspendida en esta endolinfa, ¿qué es lo que hay? Hay unas piedrecillas, ¿sí? ¿Cómo se llamarán esas piedras que están adentro del oído? Póngale nombre. Piedras en el oído, ¿cómo se llamarán? Otro, oído. Y piedra, lipo. Los otolitos son piedras que están, piedrecillas en realidad, que están suspendidas en esta endolinfa. ¿Ya? Ahora, en las paredes de los canales semicirculares y del sáculo y el utrículo hay receptores nerviosos. De esos tipos de receptores que con el contacto descargan información. Y por lo tanto,
en lo que se basa en esto es en la fuerza de gravedad. Porque si nosotros nos paramos en la postura correcta, ¿qué va a pasar con las piedrecillas? Van a sedimentar en este líquido y van a estimular los receptores que están en la parte baja del sistema semicircular. Y si se estimula ese centro, la información que le entrega el cerebelo es que estamos parados en forma perpendicular al piso. Pero si yo muevo la cabeza y estas piedrecillas empiezan a flotar y tocan los receptores de uno de los costados, la información que va a entregar es que mi centro de gravedad se está modificando. Por eso, por ejemplo, cuando este típico juego, no sé si es un juego, se colocan un bate en la cabeza y empiezan a girar alrededor del bate. Y después el tipo quiere salir corriendo y dice, ¿qué es lo que hice en el fondo cuando estoy girando alrededor del bate? Claro, estoy revolviendo las piedrecillas dentro del sistema vestibular. Y cuando lo suelto, están todos estimulando diferentes zonas, por lo tanto el cerebelo no sabe cuál es mi posición adecuada en relación al suelo. Y por mucho que yo quiera, no es que yo lo haya hecho, por mucho que no quiera caminar de hecho, el cerebelo lo que me está diciendo es que el piso está siempre libre. Por lo tanto me voy para un lado o me voy para el otro. Por ejemplo, a propósito del 18. El alcohol, ¿qué efecto tiene sobre estos sistemas? Primero puede distorsionar la información de los sentidos, porque ahí el alcohol lo que hace no afecta a los órganos que reciben la información, afecta la manera en que se interpreta la información. En el fondo, si tenemos un cerebelo borracho, por mucho que le llegue información adecuada, no va a poder integrarla y coordinarla de manera correcta, por lo tanto la información cambia de un lado, cambia, bueno, lo que yo he visto, cambia de un lado, cambia para otro. Y si ya el alcohol afecta la zona de tronco encefálico, sueño, vigilia, puede caer inconsciente. No, yo no tomo. Así que yo solo lo he estudiado. Por lo tanto, finalmente el cerebelo, de hecho, si uno buscara, podemos buscarlo, para que lo pienso. ¿Cómo se llama cuando se pierde la coordinación? Ataxia. Ataxia, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra ataxia? Ataxia, movimiento. Sí. Claro, sin un movimiento claro, definido. Si nosotros buscáramos, por ejemplo, ataxia cerebral. Pero, profe, ¿sería sin movimiento claro o sin movimiento? Es que eso literalmente es sin movimiento, pero en el fondo es descoordinación de los movimientos. Eso es la ataxia. Sí, perdón. La Rosa de Guadalupe, obligar a mi prima. ¿Qué tal? De hecho, por ejemplo, si yo quisiera caminar sobre esta línea, ahí se basan las pruebas que le hacen a los conductores, por lo que es muy fácil. Pero traten de hacer lo mismo con los ojos cerrados. Bueno. Y solo para mostrar cómo los órganos de los sentidos entregan información también al sistema. Ojos cerrados y caminar sobre la línea. Y hasta perder el equilibrio, ¿por qué? No sé. ¿Qué dicen por qué no hay un pie chico? En el pie chico. ¿Cuánto pesa? 41. ¿Está bien? No, sí, pero no, ahora. Pero lo he ido cachando
últimos 2 o 3 años. El equilibrio no es como antes. No es lo tuyo, digo. No, estoy parado y de repente pues para el lado. Pues igual es común cuando sea alto. Sí. Sí, sí. Te dan un empujón y saltáis lejos. O tiene un centro de gravedad muy alto. Claro. Podemos hacer la vida. Y la mete ropa el tiro. Ya, esta es la marcha normal. La capacidad de controlar la amplitud de los movimientos. La amplitud de los movimientos. Uno camina con los pies así. También tiene que ver con el cerebelo. Pérdida de habilidad de realizar movimientos ordenados rápidos. Y eso solamente en la postura, en estación. O sea, eso claramente deja de manifiesto de que para estar quieto están funcionando un montón, no es que estemos como en reposo. Hay un montón de estructuras que están funcionando que me permiten estar en equilibrio además, mantenerme recto. Y ahora si empieza la marcha, parece ser una simulación en todo caso. Más interesante. Por lo tanto, en un paciente, al final de este capítulo está ahí, vamos a ver el examen neurológico. En un paciente que presenta descoordinación en los movimientos, ataxia, uno debería inmediatamente sospechar de que hay un problema a nivel del sistema nervioso central. Inmediatamente. Y ahí viene la anamnesis, traumatismo. Lo más común son traumatismos. Después de atropello, etc. Entonces, en resumen, bueno, y la médula espinal, que finalmente es parte del sistema nervioso central, pero su función es principalmente llevar y traer toda la información que proviene del sistema nervioso periférico. Sensaciones y efectos. Profe, al final el órgano de equilibrio dice que ya es el centro de equilibrio pero está en el sistema nervioso central. ¿Por qué se lo explica ahí al principal? No, en realidad lo que tenemos acá, cuando yo les menciono que hay terminaciones nerviosas, son receptores. Por lo tanto, es parte del sistema nervioso periférico. Y todos estos receptores conforman después, junto a la parte auditiva, el octavo par craneano, y ahí ya nos vamos al sistema nervioso central. ¿Perdón? Sí, lóbulo temporal, sí. La audición sí. El equilibrio viaja, el equilibrio
Lo que pasa es que después este nervio se separa la rama auditiva y la rama vestibular y la rama coclear. Y el otro viaja más a nivel del sistema nervioso cerebelo y troncoencefálico. Y el otro viaja cuando hablamos de áreas visuales, áreas auditivas, por ejemplo, eso es corteza cerebral. Lo vamos a ver en los sentidos. En realidad hoy día como que nos fuimos. Son las 11:20. No son nada. Ya, un poquitito más. Recordemos este ejemplo porque lo que vamos a empezar a ver ahora son cómo se controlan los reflejos, pero ya dándole una característica y un nombre más claro. Reflejo respiratorio, reflejo cardíaco, reflejo pupilar. Pero ¿por qué colocamos esto? Porque todo lo vamos a ir estudiando con esta misma estructura. ¿Dónde está el receptor que trae la información? ¿Por cuál vía? Aquí ya le vamos a colocar un nombre. Si el receptor lumínico, segundo par craneano, que es el nervio óptico, por ejemplo. Centro integrador, área visual de la corteza cerebral. Vamos a ir dándole nombre, pero siempre la estructura va a ser la misma, ¿de acuerdo? Ahora, si bien es cierto que los reflejos se definen como respuestas voluntarias y rápidas ante situaciones de riesgo, porque es un mecanismo de defensa, no hay que olvidar de que la evaluación de los reflejos es una importante herramienta para poder evaluar el funcionamiento del sistema nervioso, una herramienta para nosotros. Ahí está como la típica imagen del reflejo que más se busca. Más que se busca, como que más se utiliza o se muestra como ejemplo, que es el reflejo rotuliano o patelar. Que en realidad lo que se golpea no es la rótula, sino que se golpea el tendón rotuliano. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los propioceptores? Tendones, músculos, ¿sí? No están en los huesos. Al final los huesos no se mueven. Los huesos están estáticos, es la estructura nada más. Y por lo tanto lo que tenemos acá, ¿cierto? Es músculo, un receptor, propioceptor. Recuerden que la propiocepción es una sensación, por lo tanto son receptores, propioceptores. Vía aferente llevan información, como es involuntario, porque el golpe involuntariamente se extiende la pierna, solamente se genera a nivel de médula espinal, no participa la voluntad en este reflejo. Inmediatamente el músculo efector va a ser el músculo que va a permitir, al contraerse el cuádriceps, se va a extender la pierna. ¿Okay? Esto lo vamos a ver después con más detalle porque los reflejos son... La principal gracia de los reflejos es que, conociendo las vías aferentes y eferentes que participan en cada reflejo, si mi reflejo está ausente, disminuido o aumentado, si conozco las vías aferentes y eferentes, sé dónde puedo buscar la lesión entonces. Es donde empiezo a escarbar y